Bienvenidos amigos a otra entrega de su curso de reparación de tarjetas de aire acondicionado inverter. Les saluda su amigo Edward Castillo desde República Dominicana y en el día de hoy trataremos el tema concerniente a la fuente de alimentación lineal. Todo circuito electrónico requiere de una fuente de alimentación para operar correctamente y si esta falla, fallará todo el equipo. La mayoría de los circuitos electrónicos trabajan a partir de un voltaje de corriente continua, el cual puede ser suministrado por baterías o por una fuente de alimentación. A pesar de que las baterías pueden ofrecer varias ventajas, como el hecho de ser portátil, en muchas ocasiones resultan muy costosas y en estos casos se recurren a fuentes de alimentación, las cuales operan a partir de la red de alimentación pública de corriente alterna y proporcionan voltajes de corriente continuos más económicos, estables y potentes. Acá tenemos los diagramas en bloque de la fuente de alimentación. Como vemos, tenemos la entrada de corriente alterna y podemos ver su tipo de onda. Tenemos el transformador de potencia que se encarga de reducir este voltaje de 120 voltios a 12 voltios, por ejemplo. Como vemos, tenemos la misma forma de onda con la misma frecuencia, pero con una señal reducida, es decir, de menor amplitud. Luego tenemos el rectificador, que se encarga de convertir esta corriente alterna en una corriente continua pulsante. Como vemos acá, ya esta tiene polaridad de positivo a negativo. Luego tenemos el filtro, que se encarga de atenuar esta señal, es decir, dejarla próximo a una línea. Luego tenemos el regulador, que se encarga ya de entregarnos una corriente continua muy parecida a la corriente directa, muy parecida a una línea, la cual se entrega a la carga, que puede ser otro circuito o el fin de la fuente. Para el propósito de la fuente ya es alimentar los demás circuitos o componentes que requieran dicha alimentación. Como vemos, la acción básica de la fuente de alimentación es la del convertidor de potencia, es decir, recibe en su entrada una potencia de entrada de corriente alterna. A través de componentes electrónicos se encarga de convertir esta potencia de corriente alterna en corriente continua para entregarnos una corriente continua en su salida. Es decir, toda fuente de alimentación no es más que un conversor o convertidor de corriente alterna en corriente continua. Esta es su función básica. La mayor parte de las fuentes de alimentación utilizadas en circuitos electrónicos son fuentes de voltaje, lo cual significa que proporcionan un voltaje de corriente continua, constante en su salida. Sin embargo, también existen fuentes de corriente. Como vemos acá en la gráfica, tenemos el signo de la fuente de voltaje y el símbolo de la fuente de corriente. La mayor parte de las fuentes son las fuentes de voltaje. Estas son las que entregan un voltaje fijo, independientemente de las variaciones de la carga. Pero también existen un tipo de fuente más especial que son las fuentes de corriente. Pero estas últimas son usadas en casos especiales. Acá podemos ver la estructura típica de la fuente de alimentación con el regulador o las fuentes reguladas. Estas constan de las fuentes de poder DCA, es decir, esta es la parte que proviene de la red eléctrica que llega a nuestros hogares, la cual alimenta el transformador de potencia, el cual es un convertidor de CA a CA, es decir, de corriente alterna a corriente alterna. Luego pasa a la etapa del rectificador. El rectificador es un convertidor de corriente alterna
en corriente continua. Tenemos acá la etapa de filtro, que es un convertidor de corriente continua en corriente continua, al igual que el regulador. El regulador también es otro convertidor de corriente continua en corriente continua, y la cual es inyectada a la etapa de carga, que puede ser otro circuito o la carga que iremos a conectar a nuestra fuente. Como vemos acá, aquí vemos las etapas bloque por bloque y vamos a analizarla. Tenemos primero la alimentación que llega de nuestra red eléctrica, que puede ser 120 voltios o 220 voltios dependiendo del circuito, alimenta nuestro transformador. El transformador debemos de tomar en cuenta que solo es capaz de trabajar con corriente alterna. Él se encarga de aumentar o reducir el voltaje dependiendo de la parte del circuito. En la parte de la fuente, este se encarga de reducir el voltaje de 120 voltios al voltaje requerido. Para este ejemplo lo hace de 120 a 9 voltios, pero en nuestros casos inverter, él lo hace de 120 a 15 voltios y de ahí salen diferentes salidas, ya que nuestro transformador en el secundario puede tener diferentes devanados para diferentes salidas, que en las típicas en nuestro caso serían los 15 voltios, los 12 voltios, los 5 voltios y los 3.3 voltios, que son los voltajes a los cuales trabaja nuestra tarjeta. Por tanto, el transformador es un convertidor de CA en CA. Como vemos, ha disminuido los 120 voltios a 9 voltios, pero con la salvedad de que mantiene fijo la frecuencia. Es decir, en este caso, este transformador está dejando los 60 hercios, que tiene a la entrada, igual a los 60 hercios que tiene a la salida. Pero otro dato importante es que la corriente aumenta, ya que la potencia del transformador debe mantenerse. Por tanto, tenemos más corriente a la salida de nuestro transformador. El siguiente elemento que vamos a analizar es el rectificador. El rectificador recibe la señal de entrada proveniente, recibe la señal de salida proveniente del transformador en su entrada, es decir, recibe una onda senoidal de corriente alterna, la cual es convertida en una corriente continua pulsante. Tiene este tipo de forma, es decir, la corriente alterna tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, pero como vemos acá, a la salida, el semiciclo negativo es anulado, solo tiene parte positiva, es decir, ya es una corriente continua pero pulsante. Por tanto, el rectificador es un conversor de corriente alterna en corriente continua. Ahora vamos a analizar la parte del filtrado. La corriente continua proveniente del rectificador es inyectada a la entrada de un filtro. El filtro está compuesto por uno o varios capacitores, lo cual se encarga de convertir esta corriente pulsante en aproximarla a una recta, pero no es una recta del todo. Como vemos, acá tenemos unas pequeñas pendientes producidas por la carga y descarga del capacitor, pero es más similar a una corriente DC que la anterior. Por tanto, eso es la función del capacitor, convertir la corriente continua pulsante en una corriente más uniforme. Esta corriente es la que se va a mandar a nuestro regulador. Algunas fuentes conectan el voltaje de salida, que proveniente de acá de los capacitores,
la conectan directamente a la carga. Pero vamos a ver la consecuencia que tiene esto en nuestros circuitos. Acá podemos ver el voltaje de salida en una fuente no regulada. Como vemos, tiene muchas variaciones y ruido, diferente al voltaje de salida en una fuente regulada, que como podemos ver es totalmente recta, lo que ayuda a alargar la vida a nuestros componentes electrónicos. Acá vemos el diagrama en bloque de una fuente no regulada que está compuesta por el transformador, el rectificador y los condensadores. En este esquema podemos ver los elementos principales de la fuente de alimentación no regulada. Como vemos acá, tenemos el cable de alimentación de 15 voltios a 60 hercios. Como vemos, tiene su conexión a tierra, la cual es muy importante para eliminar los ruidos eléctricos. A seguida, tenemos el fusible de entrada, en este caso de 1 amperios. Como nota, estos valores tanto del fusible como del voltaje va a variar dependiendo del circuito en cuestión. En este caso simplemente estamos analizando una fuente de alimentación lineal cualquiera, pero ese voltaje podría ser 220. En el caso de los aires acondicionados puede ser 220 y el valor del fusible también puede variar. Eso va a depender del circuito y la carga que se va a conectar. Como siguiente elemento tenemos un varistor, que es el supresor de los transientes, es decir, de los picos de voltaje. Enseguida tenemos el filtro de línea, el cual entra una corriente alterna de entrada y sale una corriente alterna, pero con el ruido eliminado. Para que este circuito funcione correctamente debe estar la conexión a tierra bien hecha. Luego tenemos acá un interruptor general y como vemos en el siguiente paso tenemos alimentado el transformador con 115 voltios a 60 hercios, el cual se encarga de reducir este voltaje a 10 voltios pero a 3 amperios. Luego tenemos la etapa de rectificador, que tenemos acá el puente rectificador, que llegan 2 entradas de alterna y nos entrega un positivo y un negativo pulsante, una corriente continua pulsante. Luego está aquí la etapa de filtrado, la cual está conformada por un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios a 25 voltios. Y aquí por último tenemos un circuito con una resistencia y un diodo LED para indicar que la fuente está trabajando. Esta fuente tiene una salida de 13 voltios y es así como funciona la fuente no regulada. En un próximo video estaré subiendo etapa por etapa cómo funcionan, cómo se pueden medir cada componente y continuaremos con la fuente de alimentación regulada, cuáles son sus características. Espero que si tienen dudas las dejen en su caja de comentarios para así aclarársela lo más breve posible. Gracias por ver el video, suscribirse si no se ha suscrito y seguimos estudiando para así seguir aprendiendo de nuestra tecnología inverter. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.